29. Conmovido por estos ataques y persuadido, como muchas veces se le había oído decir, que sería más difícil cuando ocupase el puesto supremo del Estado hacerle descender al segundo lugar que desde este hasta el último, resistió con todo su poder a Marcelo, oponiéndole unas veces los tribunos, otras veces el otro cónsul, Servio Sulpicio. Marcelo, al año siguiente, habiendo sucedido en el consulado Cayo Marcelo a su primo hermano Marco, el cual persistía en el mismo empeño, se proporcionó defensores, por medio de considerables larguezas, en Emilio Paulo y Cayo Curión, tribunos violentísimos, pero, encontrado en todas partes obstinada resistencia y viendo que los cónsules designados le eran contrarios también, escribió al Senado conjurándole que no le quitase el beneficio acordado por el pueblo, o al menos que ordenase que los demás generales dejasen también sus ejércitos, confiando, según se cree, que reuniría cuando quisiese a sus veteranos más fácilmente que nuevos soldados. Pompeyo ofreció, sin embargo, a sus adversarios licenciar 8 legiones, dejar la Galia Transalpina y conservar la Cisalpina con 2 legiones, o la Iliria con una sola, hasta que fuese nombrado cónsul. 30. Pero, negándose el Senado a sus peticiones y rehusando sus enemigos someter a un pacto los asuntos de la República, pasó a la Galia Citerior, y después de celebrar los comicios provinciales detúvose en Ravenna, dispuesto a vengar con la fuerza de las armas a los tribunos partidarios suyos, si el Senado tomaba medidas violentas contra ellos. Este fue efectivamente el pretexto de la guerra civil, mas créese que tuvo otras causas. Gneo Pompeyo decía que, no pudiendo César terminar los trabajos comenzados ni satisfacer con sus recursos personales las esperanzas que el pueblo había fundado a su regreso, quiso trastornarlo y agitarlo todo. Otros aseguran que temía que le obligaran a dar cuenta de lo que había hecho en contra de las leyes, contra los auspicios e intercesiones durante su primer consulado, porque Catón declaraba con juramento que lo citaría en justicia en cuando licenciasen el ejército, y generalmente se decía que, si regresaba en condición privada, veríase obligado, como Milón, a defenderse delante de los jueces rodeado de soldados armados, dando probabilidad a esta opinión lo que Arsinio Polión refiere, esto es, que en la batalla de Farsalia, contemplando a sus adversarios vencidos y derrotados, pronunció estas palabras: ellos lo quisieron. Después de realizadas tantas empresas, me hubiesen condenado a mí, a Cayo César, si no hubiera pedido auxilio a mis soldados. Otros opinan, en fin, que le dominaba la costumbre del mando y que, habiendo comparado las fuerzas de sus enemigos y las suyas, creyó propicia la ocasión de apoderarse del poder soberano, que codiciaba desde su juventud. Así, según parece, lo creía también Cicerón, que en el libro tercero del Tratado sobre los deberes dice que César tenía siempre en los labios los versos de Eurípides, que tradujo de esta manera: si hay que violar el derecho, violadlo todo por reinar, pero en los otros casos respetad la justicia. 31. Cuando supo que, rechazada la intercesión de los tribunos, éstos habían tenido que salir de Roma, hizo avanzar algunas cohortes secretamente para no despertar sospechas, y con objeto de disimular presidió un espectáculo público, ocupóse del plano de una construcción para un circo de gladiadores y se entregó como de costumbre a los regocijos del festín. Pero, en cuanto se ocultó el sol, hizo enganchar a su carro los mulos de una tahona inmediata y con corto acompañamiento tomó ocultos caminos, consumidas las antorchas, extravióse y vagó por mucho tiempo al azar hasta que, al amanecer, habiendo encontrado un guía, siguió a pie estrechos senderos hasta el Rubicón, que era el límite de su provincia, donde le esperaban sus cohortes. Detúvose breves momentos y, reflexionando en las consecuencias de su empresa, dijo, dirigiéndose a los más inmediatos: todavía podemos retroceder, pero si cruzamos ese puentecillo, todo habrán de decidirlo las armas. 32. Mientras vacilaba, lo decidió un prodigio. Un hombre de estatura y hermosura extraordinarias apareció de pronto sentado a corta distancia, tocando la flauta. Además de los pastores, soldados de los puestos inmediatos y entre ellos trompetas, acudieron a escucharle, y arrebatando a uno la trompeta, encaminóse hacia el río y, arrancando enérgicos sonidos de aquel instrumento, llegó a la otra orilla. Entonces, dijo César, marchemos a donde nos llaman los signos de los dioses y la iniquidad de los enemigos. La suerte está echada. 33.
Cuando el ejército hubo pasado el río, hizo presentarse a los tribunos del pueblo que, arrojados de Roma, habían venido a su campamento. Arengó a los soldados e invocó su fidelidad llorando y rasgándose las ropas sobre el pecho. Creyóse también que había prometido a cada uno el censo de orden ecuestre, error que se debió a que, durante la arenga, mostró con frecuencia el dedo anular de la mano izquierda, afirmando que estaba dispuesto a darlo todo con gusto, hasta su anillo, por aquellos que defendieran su dignidad, de suerte que los que se encontraban en las últimas filas en mejores condiciones para ver que para oír, dieron a aquel movimiento una significación que no tenía, y no tardó en divulgarse el rumor de que César había prometido a sus soldados los derechos y rentas de caballeros, es decir, 400.000 sestercios. 34. El orden y resumen de todo lo que hizo después es el siguiente. Ocupó en primer lugar el Piceno, la Umbría y la Etruria. A Lucio Domicio, nombrado sucesor suyo durante los disturbios y que defendía con una guarnición a Corfiño, le hizo rendirse y dejándolo en libertad costeó el mar Adriático y marchó sobre Brindis, donde se habían refugiado los cónsules de Pompeyo, con propósito de pasar cuanto antes al mar. Después de intentarlo todo inútilmente para impedir la realización de este proyecto, dirigióse a Roma, convocó el Senado y corrió a apoderarse de las mejores tropas de Pompeyo que estaban en España, a las órdenes de los 3 legados, Petrello, Afranio y Barrón, habiendo dicho a los suyos antes de partir que iba a combatir un ejército sin general para volver a combatir un general sin ejército, y aunque retrasado por el sitio de Marsella, que le había cerrado sus puertas y por la extraordinaria escasez de víveres consiguió, sin embargo, muy en breve su propósito. 35. Enseguida regresó a Roma, pasó a Macedonia, acometió a Pompeyo, manteniéndole encerrado durante 4 meses detrás de las formidables fortificaciones, y al fin lo venció en Farsalia, persiguiéndole en su fuga hasta Alejandría, donde lo encontró asesinado. Allí tuvo que hacer al rey Ptolomeo, que le tendía también a él acechanzas, una guerra dificilísima, muy peligrosa para él por las desventajas del tiempo y del lugar, el riguroso invierno, la actividad de su enemigo provisto de todo en el recinto de su capital y su propia desnudez en una lucha que estaba muy lejos de prever. Vencedor, dio el reino de Egipto a Cleopatra y a su hermano menor, no queriendo hacerlo provincia romana por temor de que algún día, en manos de un gobernador turbulento, pudiera dar ocasión a nuevas discordias. De Alejandría pasó a Siria y de allí al Ponto, donde le llamaban urgentes mensajes porque Farnaces, hijo del gran Mitrídates, aprovechaba los disturbios para hacer la guerra, habiendo conseguido ya numerosos triunfos que le habían enorgullecido mucho. Bastaron a César 4 horas de combate al 5.º día de su llegada para destruir a aquel enemigo, por cuya razón se burlaba con frecuencia de los triunfos de Pompeyo, que había debido en mucha parte su gloria militar a la debilidad de tales enemigos. Enseguida venció a Escipión y a Juba, que habían recogido en África los restos del partido adverso, y deshizo a los hijos de Pompeyo en España. 36. Durante estas guerras civiles no experimentó reveses más que en las personas de sus legados. De ellos, Curio pereció en África, Antonio cayó en manos de sus enemigos en la Iliria, Dolabella perdió en la misma Iliria su flota, y Domicio Calvino su ejército en el Ponto. En cuanto a él, vencedor siempre, no le abandonó la fortuna más que 2 veces, en Dirraquio, donde rechazándole Pompeyo y no persiguiéndole, dijo que aquel adversario no sabía vencer, y otra en el último combate librado en España, donde su causa estuvo tan desesperada que pensó en darse la muerte. 37. Terminadas las guerras, gozó 5 veces de los honores del triunfo, 4 en el mismo mes, después de la victoria sobre Escipión, con algunos días de intervalo, y la quinta después de la derrota de los hijos de Pompeyo. El triunfo primero y más brillante fue el de las Galias, después el de Alejandría, el Ponto, África y en el último lugar el de España, siempre con aparato y fausto diferentes. En su triunfo sobre las Galias, cuando pasaba por el Velabro, casi fue lanzado del carro por haberse roto el eje y subió al Capitolio a la luz de las antorchas que llevaban encerradas en linternas 40 elefantes alineados a derecha e izquierda. Cuando celebró su victoria sobre el Ponto, veíase entre los demás ornamentos triunfales un cartel con las palabras «Veni, vidi, vinci», «Vine, vi y vencí», que no expresaban como las demás inscripciones los acontecimientos de la guerra, sino su rapidez. 38. Además de los 2.000 sestercios que había dado a cada infante de las legiones de veteranos al principio de la guerra civil,
les dio a título de botín 24.000 sestercios, asignándoles también terrenos, aunque no cercanos, para no despojar a los propietarios. Distribuyó al pueblo 10 modios de trigo por cabeza y otras tantas libras de aceite, con 300 sestercios, en cumplimiento de una antigua promesa, a los cuales agregó 100 más por la demora. Rebajó el alquiler de las casas en Roma hasta la suma de 2.000 sestercios, en el resto de Italia hasta la de 500. A todo esto añadió distribución de carnes, y después del triunfo sobre España, 2 festines públicos, y no considerando el primero bastante digno de sus magnificencias, el que ofreció 5 días después fue abundantísimo. 39. Dio también espectáculos de varios géneros, combates de gladiadores, comedias en todos los barrios de la ciudad, desempeñándolas actores de todas las naciones y todos los idiomas, además juegos en el circo, atletas y una naumaquia. En el foro combatieron entre los gladiadores Furio Leptino, de familia pretoria, y Calpeno, que había formado parte del Senado y defendido causas delante del pueblo. Los hijos de muchos príncipes de Asia y de Bitinia bailaron la pírrica. El caballero romano Décimo Liberio representó en los juegos un mimo de su composición, recibiendo 500 sestercios y un anillo de oro, y pasó después desde la escena por la orquesta a sentarse entre los caballeros. En el circo se ensanchó la arena por ambos lados, abrióse alrededor un foso que llenaron de agua, y jóvenes nobilísimos corrieron en aquel recinto cuadrigas y vigas, o saltaron en caballos adiestrados al efecto. Niños divididos en 2 bandos según la diferencia de edad ejecutaron los juegos llamados troyanos. Dedicáronse 5 días a combates de fieras, y finalmente se dio una batalla entre 2 ejércitos, cada uno de los cuales comprendía 500 infantes, 30 jinetes y 20 elefantes. Con objeto de dejar a las tropas mayor espacio, habían quitado las barreras del circo, formando a cada extremo un campamento. Durante 3 días lucharon atletas en un estadio construido expresamente en las inmediaciones del campo de Marte. Abrióse un lago en la Codeta Menor, un lugar del otro lado del Tíber, y allí trabaron combate naval, y remes, trirremes y cuatrirremes, figurando 2 flotas, una tiria y otra egipcia, cargadas de soldados. El anuncio de estos espectáculos había traído a Roma prodigioso número de forasteros, cuya mayor parte durmió en tiendas de campaña, en las calles y plazas, y muchas personas, entre ellas 2 senadores, fueron aplastados o asfixiadas por la multitud. 40. Dedicándose enseguida a la organización de la República, corrigió el calendario, en el que había tal desorden por culpa de los pontífices y por el abuso antiguo ya de las intercalaciones, que las fiestas de la recolección no caían ya en estío, ni las de las vendimias en otoño. Ajustó el año al curso del sol, y lo compuso de 365 días, suprimiendo el mes intercalario y aumentando un día a cada 4 años, para que este nuevo orden de cosas pudiese comenzar en las calendas de enero del año siguiente. Añadió 2 meses entre noviembre y diciembre, teniendo por consiguiente este año 15 meses, contando el antiguo intercalario que ocurría en él. 41. Completó el Senado, creó nuevos patricios, aumentó el número de pretores, de ediles, de cuestores y de magistrados inferiores, rehabilitó a los que los censores habían despojado de su dignidad o condenado los jueces por cohecho, compartió con el pueblo el derecho de elección de los magistrados, de suerte que, exceptuando sus competidores al consulado, los demás candidatos los designaban por mitades el pueblo y él. Los suyos los designaba en tablillas que mandaba a todas las tribus, conteniendo esta breve inscripción: César, dictador, a tal tribu. Os recomiendo a tal y cual para que obtengan su dignidad por vuestro sufragio. Admitió a los honores a los hijos de los proscritos, restringió el poder judicial a 2 clases de jueces, a los senadores y a los caballeros, y suprimió los tribunos del tesoro, que formaban la tercera jurisdicción. Hizo el censo del pueblo, no de la manera acostumbrada ni en el paraje ordinario, sino por barrios y según padrones de los propietarios de las casas. Redujo el número de aquellos a quienes suministraba trigo el Estado, de 320.000 a 150.000, y para que la formación de estas listas no pudiese ser en lo venidero causa de nuevos disturbios, decretó que el pretor pudiese reemplazar a los que fallecieran por medio del sorteo con los que no estaban inscritos.